Bien, entonces, si bien no podemos de repente usar el ejemplo de los silos, pero sí podemos aterrizar en nuestras aulas de clase con nuestros muchachos en los recipientes que ellos usan y poder calcular esos volúmenes que ellos cotidianamente lo usan y no saben ni cuánto es, ni cómo calcularlo, ni qué significa de repente esa etiqueta que dice 300 ml. Entonces, le estamos enseñando matemática y le estamos enseñando cosas de la vida diaria. Fíjense cómo aquí el libro bicentenario, el volumen del cielo hasta un 75% de la altura del cilindro. Fíjense cómo comienzan a introducir una situación que de repente muchos muchachos no saben cómo interpretarla, ¿no? Porque están hablando de que un recipiente como el silo está lleno hasta un 75% de su altura. Entonces quieren calcular ese 75%, ¿qué representa ese 75%? Probablemente los muchachos de nosotros entienden lo de por ciento cuando hablan de descuento, saben que es menos dinero, pero hasta dónde se entiende realmente que es un porcentaje. ¿Dónde ven ellos los porcentajes? A ver, ¿quién me dice quién ha dado porcentaje en bachillerato? Profe, en segundo año se da y en tercer año también. Por ejemplo, ¿cuál es el 30% de 100? ¿O cuál es el 30% de 40? Esos son porcentajes. Yo lo he dado en segundo y en tercer año también lo he dado. Muy bien, muy bien. Sí, cuando se trabaja en segundo año, las fracciones, los números racionales, hablamos de porcentaje, porque hay que reforzar esa parte. ¿Y usted, profesor Ali, qué experiencia tiene dando porcentaje? Sí, en segundo año, cuando hasta abarcamos lo de las fracciones, porque entonces explicamos que el porcentaje es aparte de un todo. Siempre pongo el ejemplo de la pizza, de una torta, para poder explicar lo que es el porcentaje. Y luego después, ya que ya más o menos conozcan el significado, si nos vamos a fórmulas. A situaciones para calcular el porcentaje. Muy bien. Seguimos aquí con lo que plantea el libro. Aquí hablan de que los silos no deben llenarse completamente, sino hasta un 75% aproximadamente de la altura del cilindro. Me imagino que son por medidas de seguridad. Entonces, bueno, fíjense cómo llevan el 75%, lo llevan a una expresión decimal, que sería 0,75, ¿no? Simplemente dividimos 75 entre 100 y obtenemos 0,75. Eso lo multiplicamos por la altura del cilindro, porque hablan del 75% de la altura del cilindro, o sea, ese porcentaje en relación a la altura. Y bueno, entonces conseguimos que 75% representa 4,5 metros, es decir, que no se debe llenar más de 4,5 metros de altura. ¿Ve? Yo no sabía eso. Todos los días aprendemos algo, profe, gracias a Dios. Ok, entonces usan una regla de 3. Recordemos que para calcular el 75% de 6 debemos resolver la regla de 3 que exponemos. Sí, se coloca porcentaje debajo de porcentaje y el valor a calcular es la incógnita, que por delante siempre está diagonal. Correcto. Están calculando ahora el volumen del llenado, o sea, el volumen de lo que se llena ese cilindro. Ahora en la altura ya no la sustituyen por 6 metros, sino que la sustituyen por ese 75% que se debe llenar, que son de 4,5 metros. Y nuevamente hacen algunas operaciones matemáticas como extraer el factor común de pi y de 1,5 metros elevado al cuadrado. Cuando sacamos este factor común de este primer término nos queda 4,5 en el primer término, más del segundo término al sacar factor común el pi y el 1,5 metros elevado al cuadrado nos queda 1/3 y 2 metros. Ese 4,5 lo vuelven a expresar como fracción
llevando ese 4,5 a fracción decimal, que sería 45 sobre 10. ¿Ok? Y ese 45 sobre 10 lo simplifican y da 9/2. Esto es para poder sumar estas fracciones, ¿no? Fíjense cómo hace todo el procedimiento, pero nosotros quedamos de acuerdo que íbamos a dejar que los muchachos sacaran la calculadora, hagan el procedimiento y verifiquen con la calculadora. Eso también les va a ayudar a reducir el tiempo que ellos se tardan en sus cálculos. Porque a veces decimos, no podemos dar eso porque ya se terminó la hora. Cuando vamos por aquí ya se terminó. Y es verdad. Pero tenemos que manejar números de repente más pequeños para que sea más fácil para ellos trabajar. De repente darles la facilidad de algún ejemplo. O una guía, mejor dicho, una guía, o sea, te le van dando una clase tipo taller, o sea, te le van guiando cuáles son las operaciones a hacer para que sea más práctico para ellos ir haciendo los pasos. Bueno, aquí hacen la operación de la suma de fracciones, que da 31/6, luego simplifican las fracciones, multiplican, perdón, y luego se debe simplificar, o multiplicar por este decimal que está aquí, que ya está multiplicado por pi. Este es el resultado del volumen de lo que debe llenar el silo. Después hacen un repaso de los cuerpos, del volumen de cada cuerpo, cómo se llama cada cuerpo. Y me imagino que más adelante mencionan el volumen de ellos. Disculpe, profe. Sí, donde se hace la multiplicación de pi por 4/9 al cuadrado, de metro al cuadrado por 31/6, allí hay un error. Dice que 9 por 31 son 23 sobre 8. Y si estamos multiplicando eso en lineal y 6 por 4, no son 8, son 24. Profe, lo que pasa es que simplificaron del 9, simplificaron un 3 junto con el 6 de abajo. Entonces arriba quedó 3 y abajo en vez de 6 quedó 2. Por eso que abajo da 8 y arriba, si usted multiplica 3 por 31, da 93. Sí, pequeño detalle. Ah, ok. Ahí se lo dio el procedimiento y genera la duda. Sí, eso es lo que Gracias. yo pienso que precisamente buscan llevarlo a fracción para así hacer las simplificaciones respectivas, ¿no? Solo que estamos acostumbrados a ver tachadito, ¿no? Y aquí no lo tachan, eso es un error del libro, debería tacharlo para que así uno entienda que está hasta simplificado. Aunque aquí lo menciona, aquí dice multiplicamos las fracciones y simplificamos el resultado. Y aquí lo está mencionando. Pero bueno, sería más didáctico si está tachado. Como te dije, si tachamos el 9 y tachamos el 6, ya automáticamente nosotros ya nos ubicamos de que están simplificando. De todos modos, si no se simplifica, sino que se trabaja tal cual como está, al dividirlo tiene que darme el mismo valor que si lo hubiese simplificado. Eso es Porque correcto. para hacerlo con un número más bajito, se simplifican. Sí, es que nosotros tenemos que enseñar a simplificar los resultados a los muchachos, es importante. Es importante que aprendan Sí, claro, simplificarlo, yo estoy de acuerdo. porque a veces Sí, sí, para se trabajar con hacen un los número más números muy bajito. grandes y eso les asusta a ellos. En cambio, cuando ven que los números se están reduciendo, no sé, es como una cuestión mental, ¿no? Que cuando ven que los números están poniendo como grandotes, les asusta, parece que lo están haciendo mal. En cambio, cuando ven que los números están poniendo como más chiquiticos, es como que es un alivio para ellos y que está bien. No, yo siempre les enseño a simplificar para llevar números más bajitos para no hacer el procedimiento. Pero siempre les he dicho que simplificando o no, al dividir al final, tiene que ver lo mismo. Claro, eso no quiere decir que no lo van a simplificar. Pero es para que lo tengan en cuenta. Eso es correcto. Y al usar las calculadoras, tenemos la ventaja de que la calculadora, si tiene la tecla de fracción, te va a dar el resultado ya simplificado. Sí, exacto, eso es correcto. Por eso que le digo, si vas a usar calculadora, haz el procedimiento. Bueno, aquí hacen una pregunta de cuál es el volumen de los siguientes cuerpos. O sea, me imagino que lo están planteando para que investiguen, un poco para reforzar. Aquí podemos hacer
alto y entonces reforzar que una cosa son los cuerpos sólidos y otra cosa son las figuras planas. Porque a veces también estos muchachos como casi no ven la parte de geometría, son muy pocos los profesores que logran dar la parte de geometría por cuestiones de tiempo casi siempre, o porque omiten el tema, o no le dan la importancia que es, y no saben lo importante que es. Mire, cuando un muchacho llega a nivel universitario, que no se enfrenta a una carrera numérica, llámese ingeniería o alguna otra numérica, no saben nada de geometría, nada, pero nada. Y es muy triste que ni siquiera sepan diferenciar que una cosa es un cuerpo y otra cosa es una figura plana. Bueno, profe, mi proyecto es el uso del Tangram. No sé si lo he escuchado. Ese está en la colección Bicentenario Sí. de segundo año. Y tuve problemas cuando lo apliqué en primer año como estrategia didáctica, porque tuve que empezar a explicarle que ese Tangram tiene 5 triángulos, un cuadrado y un paralelogramo. Y le tuve que explicar el área, el monumento de cada una de esas figuras. Incluso con ese Tangram se pueden tomar figuras u objetos sin modificar ni la estructura del Tangram ni agregar más allá de las 7 figuras que tiene. Entonces los muchachos lo que alegan es que, profe, a mí en sexto grado, estoy hablando en el primer año, a mí en sexto grado no me explicaron figura geométrica. Profe, a mí en sexto grado no me dijeron lo que era un cuadrado, no me dijeron lo que era una figura plana como dice usted, o que era una figura en 3D. Entonces me costó muchísimo hacerles entender porque tuve que empezar desde el principio. Sí, ellos no ven de geometría, no ven nada. Toda secundaria está, no sé, como que esquivando los temas de geometría y tan importante que es para ellos. Y además es un área de la matemática que más bien es bastante práctica, porque todo alrededor hay figuras planas, figuras, cuerpos sólidos. Es decir, por qué no dar algunos momentos de nuestras clases con refuerzo de esos conceptos tan importantes como saber qué es un paralelepípedo, saber qué es una pirámide, qué es un triángulo, qué es un rectángulo? O sea, ¿por qué no reforzar esos conceptos tan importantes que los muchachos de repente no saben ni cómo se llama? Dicen que un cuadrado es un rectángulo, que un rectángulo es un cuadrado, o sea, no saben diferenciar los conceptos. Sí, no saben diferenciar los lados. Uh-huh. Sí, eso es bueno porque a mí me pasó. Cuando llegué a estudiar, que me enfrenté a la geometría, yo no estaba bien preparado. Y la verdad sí es bueno. Es que normalmente yo creo que no se le da la importancia que el tema amerita. Y por eso hay muchos docentes que odian esta parte. Pero yo creo que hay que enfocarse en lo bonito y la aplicabilidad de esos conceptos para poder dar bien este tema. Sí, es verdad. Fíjese, profesor, aquí están dando cómo hallar el volumen de algunos cuerpos sólidos, ¿verdad? Como el paralelepípedo, la pirámide de base cuadrada. Y fíjense cómo al mostrar que el volumen de este cuerpo es el producto de sus dimensiones, aquí tenemos la oportunidad de reforzar la parte de potencia. Porque cuando multiplicamos A por H, primero esa A, por ser en la misma parte literal, podemos usar una propiedad de potencia, que es la suma de sus exponentes. Entonces, de repente pensamos que el volumen, trabajar con volumen es difícil. No es difícil, es cómo lo mostremos. Y no es necesario que trabajemos con todos los volúmenes, pero de repente nos podemos enfocar en algunos, como está mostrando aquí el libro, que se enfoca en 2 tipos de volúmenes, que es el volumen del paralelepípedo y el volumen de esta pirámide, y lo usa para ejemplificar esta forma. Y luego entonces propone hallar el volumen de todo este cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Que el muchacho tiene que trabajar con expresiones algebraicas, con propiedades de potencia, y poco a poco lo van introduciendo en lo que son expresiones polinómicas. Porque por lo menos aquí el volumen de un siglo especial, como está llamando aquí el libro, que es esta figura de acá,
dice que es el volumen del paralelepípedo más el volumen de la pirámide, como reforzó al principio, ¿no? En esta parte. Aquí reforzó con la figura, reforzó que el volumen del paralelepípedo es el producto de estas dos dimensiones, ¿verdad? Que creo que esta debería quedar aquí abajo, a esa altura. O sea, sería ancho y largo y la profundidad, o si lo queremos ver, altura, el largo y el ancho, ¿no? Mientras que aquí en la de la pirámide sería L al cuadrado porque tiene una base cuadrada, como dice su nombre, su base de abajo es cuadrada, se multiplica por la altura y se multiplica por 1/3. Entonces después ¿qué pasa? Que en esta otra figura, en otro cuerpo, lo que pasa es que esta parte no se ve aquí mucho, se ve un poco borrosa, pero aquí están diciendo que esta altura es x más 2 y que esta altura, que será la pirámide hacia abajo, es 1/3 de x, si no veo mal. Entonces aplican la fórmula del paralelepípedo. ¿Qué me decía el paralelepípedo? El paralelepípedo era el producto de las tres dimensiones, ¿no? En este caso es x por x más 2. ¿Por qué? El paralelepípedo está representado aquí con verde. X, que sería el ancho, el X, que sería el largo, pero tiene la misma dimensión porque es un cuadrado abajo. Y la altura, que sería x más 2. Entonces aquí tenemos el volumen del paralelepípedo. Mientras que el volumen de la pirámide sería 1/3, porque la fórmula de la pirámide se multiplica por 1/3. Por la altura, aquí está por la altura, y por el lado al cuadrado. La altura en este caso de la pirámide es 1/3 de x. Está señalada aquí, la pirámide cuadrada que está hacia abajo. Y el lado al cuadrado, que es x cuadrado, porque es la base del paralelepípedo, ¿no? Que es x cuadrado. Se suma eso y entonces ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una suma de términos semejantes. Aquí también podemos reforzar las potencias, porque al multiplicar x por x nos queda x cuadrado. Igual aquí podemos multiplicar reforzando la propiedad de potencia, que es la suma de los exponentes cuando se multiplica la misma parte literal. Me queda x al cubo. Antes se tuvo que haber aplicado la propiedad distributiva multiplicando este x cuadrado por cada uno de los términos que estaban dentro de los paréntesis, para eliminar paréntesis. Me quedan dos términos más y aquí aparecen entonces los términos semejantes, que son x cubo y 1/9 de x cubo. Eso se opera para que quede un solo término x cubo y se le suma el otro término que es de x al cuadrado. Fíjense que 1 más 1/9 se puede sacar rápidamente si ese 1 lo escribimos como fracción unidad, que sería 9/9. 9/9 más 1/9, simplemente se suma 9 más 1, 10, y me quedaría 10/9. A veces no hacemos esas operaciones tan fáciles con los muchachos y de aprovechar para hacer un cálculo mental. Cómo llevar esa unidad a una fracción unidad y poder sumar rápidamente con una fracción. ¿Alguno de ustedes usa ese método de llevar la unidad a una fracción unidad usando el denominador de la fracción con la que se quiere sumar? ¿Qué opinan? Yo no lo sé explicar. Más bien me explican, por favor, para aprender. Lo que es que el cálculo está como simplificado, pero es cuestión de colocar una calculadora. Yo lo hice y sí, da ese es el resultado que da. Sí, Lisbeth, mira, aquí este x El 2% de batería. al cubo, ay, Romero, bueno, espero que se esté grabando todo para que después lo puedas ver. Aquí x al cubo tiene un 1 invisible, como le dice mi esposo, un 1 invisible delante, ¿no? Como coeficiente. Y ese es semejante a este otro término que también es x al cubo, porque su parte literal es la misma con el mismo grado. Ajá. Entonces, como son términos semejantes, lo que pasa es que el libro lo hace directo, por lo menos yo recomendaría ordenar esto en forma decreciente,
así reforzamos también el orden decreciente y de manera que me van a quedar los términos semejantes uno seguido de otro, para que el muchacho pueda ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que es semejante. Entonces, ese 1 tú lo puedes escribir como una fracción unidad. ¿Qué es una fracción unidad? Aquella que tiene el numerador y el denominador igual. Entonces tú haces como estrategia colocar el número que se va a repetir, numerador y denominador, igual al denominador de la fracción con la que la quieres sumar. Que en este caso es un noveno. Yo lo veo más como que agrupar semejantes y sumar las fracciones que tiene 1 más un noveno. Eso es así. Así es que lo veo. Claro, pero lo que yo quiero que ustedes practiquen en clase es que el estudiante haga un cálculo mental. ¿Cuál va a ser el cálculo mental? Que ese 1 lo exprese como 9 sobre 9. Ah. ¿Por qué 9 sobre 9? Porque la fracción con la que la va a sumar tiene un 9 debajo. Entonces, al expresarla como 9 sobre 9, está llevándola a una fracción con igual denominador. Claro. Entonces, automáticamente lo único que tiene que hacer es operar el numerador. En este caso, sumar los numeradores. Claro, si uno le va a quedar un noveno, es más fácil, más rápido. Entonces, usted dirá, pero eso es muy fácil. Bueno, es fácil para ustedes. Pero para el estudiante, hacer esa conexión, eso le va a ayudar mucho con su desarrollo cognitivo. Va a ser una conexión muy importante allí. Va a reconocer la unidad como una fracción unidad. Va a poder hacer suma de fracciones mentalmente. Ustedes logran eso y bueno, logran la gloria. Okay. Pero eso sí se practica, se logra. Gracias por el tip. Eso sí se practica, se logra porque es una suma sencilla y muchas veces se enredan haciendo la carita feliz, haciendo el cruce, profe que no sé qué, y no, o sea, simplemente usted escribe el 1 como 9 sobre 9 y ya lo que tiene que sumarlo de arriba y se acabó. Y eso es más fácil. Porque es 1, ¿no? Es decir, que es aplicable cuando el coeficiente es la unidad. Eso es correcto. Y tiene que sumarlo con otra fracción. Sumar o restar también es aplicable. Sí. Entonces, fíjense cómo aquí me quedó una expresión polinómica de grado 3. Y entonces así es que el libro comienza a introducir todo lo relacionado con el tema de polinomios. Y luego nuevamente aplica el concepto de volumen para reforzar la multiplicación de polinomios. Ustedes pueden proponer un cuerpo como el paralelepípedo, como lo ven aquí, y comenzar con ejemplos sencillos como muestra el libro. ¿Ok? Incluso pueden ponerlo x por x por x para reforzar el producto de un monomio. Luego van aumentando el nivel y refuerzan el producto de un monomio por un binomio, como en este caso. Y así poco a poco pueden ir aumentando el nivel y dando al mismo tiempo los casos. Pero están dando los casos ya no en forma teórica, lo están dando aplicado a un caso particular, como el cálculo del volumen de un paralelepípedo. Luego tienen que reforzar mucho la parte de la propiedad distributiva, que es una de las cosas que más les cuesta ver ellos, cómo aplicar la propiedad distributiva. Traten de hacer lo más práctico posible. ¿A qué me refiero? Por lo menos el libro lo hace directamente, o sea, x cuadrado por x es x a la 3. O sea, si para nosotros es importante que hagan los pasos que tienen que colocar x a la 2 por x en un paso y después x a la 3 que como resultado de ese producto, si para ustedes es importante eso, bueno, entonces háganselo por separado, porque miren, mientras más x tiene que escribir el muchacho en su cuaderno, más se enreda el muchacho. Entonces, si lo que se quiere es que sepa multiplicar polinomios, entonces vamos a hacérselo más práctico. Que queremos reforzar las propiedades de potencia que está aplicando allí. Bueno, hagámoselo por separado. Yo les digo la cajita de recuerdo. Yo pongo una cajita en el pizarrón por separado y allí voy como reforzando las propiedades o los conceptos que estamos usando en las operaciones que estamos resolviendo.
O sea, conceptos que son previos a esto, ¿no? O conceptos que se necesitan reforzar porque ellos todavía no lo comprenden, o sea, no saben de dónde sale. Entonces, bueno, esto sale de aquí, entonces reforzamos la propiedad que estamos aplicando. Pero entonces, que ellos vean que la resolución del ejercicio no es tan extensa, no tengo que escribir 400 millones de X para poder llegar a un numerito. Porque eso es tedioso, eso no facilita el proceso de aprendizaje y de enseñanza que estamos haciendo nosotros. Entonces, no se lo compliquemos, más bien. Creo con lo de la colección bicentenaria. Un tema que uno no cubre eso en una clase. Luego retomar, volver a iniciar, a recordar lo que vimos. A mí se me complica, yo creo que bueno, yo le voy a sugerir algo. La colección bicentenaria, bueno, primero voy a hablar de mi experiencia. En mi época, cuando comenzó a incorporarse a la colección bicentenaria, hubo mucha aversión a la colección. Y yo era una de ellas. Luego, con el transcurso del tiempo, vi que existía algún contenido de valor. Por supuesto, nosotros no podemos ir como corderitos a dar exactamente todo lo que está allí, porque primero no es la idea. Segundo, nosotros siempre tenemos que bajar a la realidad que tenemos, o sea, nuestros alumnos, con qué contamos, qué es lo que ellos tienen en su entorno, porque si no, no estaríamos haciendo uso de lo que estamos aprendiendo en este programa. Entonces, no es una camisa de fuerza, como yo les dije al principio, o sea, si los muchachos no conocen un silo, o sea, de repente no vale la pena hablar de silos, porque estamos hablando de algo ajeno para ellos. Pero si conocen de repente un recipiente con el que ellos traen su merienda. Ah, que no traen ni merienda. Bueno, entonces nos vamos al tanque de agua de la institución. O sea, vemos con qué contamos y bajamos nuestra realidad. No es una camisa de fuerza, es una herramienta que nos puede servir para dar ideas de cómo abordar ciertos temas. No se encierren en que tienen que dar exactamente lo que está allí. No. O sea, preparen su clase y traten de tomar de lo que el libro les da las ideas básicas de cómo abordar algún tema. Y si alguno de ellos, bueno, lo quieren dar por completo porque les pareció muy interesante, les pareció apropiado, se adapta a su realidad, bueno, entonces traten de resumirlo, de concretarlo para que pueda darse una clase real, ¿no? De un tiempo real, porque de verdad sí, una de las críticas principales que tiene la colección bicentenaria, no es para nadie un secreto, que son demasiado extensos los temas, como lo presentan, y en la práctica eso no se puede dar así. Y es muy triste dejar una clase inconclusa. O sea, como que se pierde el encanto de la clase. Yo entiendo eso porque a mí tampoco me gustaba dejar las clases inconclusas. Pero entonces tratemos de cuadrarnos, de ver el contenido y adaptarlo lo más posible a lo que nosotros tenemos. De hecho, por lo menos yo no utilizo la colección bicentenaria para planificaciones como tal, pero sí la tengo en cuenta para ver cómo hacer la introducción, sobre todo, porque entonces en la colección bicentenaria tiene buenas introducciones de cómo introducir los temas de matemática en la vida cotidiana. Pero normalmente yo no utilizo la colección bicentenaria como una guía para... Ok, profesor, entonces le falta dar ese paso. ¿Por qué? Porque entiendo que usted toma la idea de llevarlo a la realidad y usted de repente hace una introducción en su clase sobre eso. Pero entonces cuando va a hacer los ejercicios, cuando va a mostrar los nuevos conceptos, entonces usted como que deja esa introducción de un lado y se va a la parte formal. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que usted tome la idea de esa realidad, de cómo ver esa realidad, de cómo ver ese concepto matemático aplicado a esa realidad, y a partir de esa realidad comience a introducir los conceptos matemáticos. Es un paso muy importante y yo sé que no es fácil, no es fácil. De hecho, yo todavía lo estoy cada vez mejorando,
pero no es fácil. Entonces, obviamente no todas las clases se prestan de repente a ese tipo de estrategias, pero en la medida que lo practiquemos es que vamos a aprender bien esa estrategia. Y los muchachos les va a gustar, los muchachos van a aprender de eso. El concepto de multiplicación de polinomios, ya estamos en presencia de los polinomios, que son las expresiones algebraicas, las expresiones polinómicas, y la introducen aplicándolo a un ejemplo concreto. Y yo creo que es la manera más práctica y más significativa de mostrar ese producto de polinomio. Hacerlo con un ejemplo concreto, porque haciéndolo de forma muy teórica, muy formal, nos vamos a complicar con muchachos, se va a enredar un poco más. Mostrándole, como dice el profesor, una figurita donde están las dimensiones, donde después vamos a multiplicar esas dimensiones, ellos se van aterrizando. Entonces, como les dije, mostrar de repente esta misma figura, pero usando primero productos de monomios. Incluso podemos colocar x y después podemos comenzar a hacer ejemplos donde sea 2x por 2x por 2x y algunas otras expresiones parecidas. Entonces, así vamos introduciendo el concepto de producto de monomio por monomio binomio, y así poco a poco vamos a ir dando cada uno de los casos, pero con un ejemplo concreto, usando la figura. También se ayuden a ver cómo resolver ese tipo de operaciones. ¿Qué piensan ustedes? Sí, me parece buena idea. Así no les es tan traumático como operar los polinomios. Exacto. Es más adecuado ir desde lo más básico, desde lo más sencillito. Sí, primero usando coeficientes enteros y poco a poco podemos ir introduciendo alguna fracción. Traten de usar la fracción como una especie de comodín, es decir, incorporarla de a poquito. No hagan que todos esos coeficientes fraccionarios, porque Dios mío, o sea, los pobres muchachos queden locos con esas fracciones. Ya de por sí es un tema difícil para ellos. Entonces, si ponen todos esos coeficientes, puras fracciones, se les complica. Y recuerden que la idea no es complicársela, la idea es enseñarles cómo resolver un producto de polinomios. Esa es la idea básica. Y como les dije yo, deben reforzar la parte de propiedades, háganlo por separado. No le exijan al muchacho paso por paso detallado de que tienen que hacer varias veces la expresión o indicar todas las operaciones, porque eso se les va a complicar. Imagínense, un ejercicio que se puede hacer en 2 líneas, vienen y tienen que hacerlo en 5 líneas. Entonces a muchachos les parece eso tedioso. Ahora, ustedes necesitan reforzar las propiedades que se están dando. Bueno, háganla por separado. Miren, aquí ustedes están haciendo esto y estamos aplicando esta propiedad se llama tal y esto se hace así y eso es lo que estamos haciendo aquí, por eso queda en forma directa de esta manera. O sea, facilitándoselo, no complicándoselo.